cuando estamos hablando del niño Jesús en el pesebre en Belén, necesitamos, eso simplemente desafía comprensión, o sea, cómo damos dimensión cuando estamos hablando del Dios infinito, Dios eterno. Entonces, ¿cómo es? Y desde el principio, desde los primeros días de la predicación del Evangelio, predicaban perdón de pecados en Jesucristo, que fue crucificado, murió, fue sepultado y resucitó, y que ascendió a los cielos. Pero en el credo tuvieron que explicar y definir eso muy bien, que por obra del Espíritu Santo nació de la Virgen María. Ahora, eso es el credo apostólico, pero el credo de Nicea fue de otro concilio en donde tuvieron que aclarar todavía más, y eso es lo que muchos aquí han aprendido más que el credo apostólico, que es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado o no hecho. Diferentes versiones de eso se han dado. ¿Pero por qué? Porque tenían que resolver el punto de la deidad y de la eternidad del Verbo, del Hijo de Dios. Entonces es muy difícil para nosotros comprenderlo, porque todo eso existía antes que nosotros existiéramos. Es más, cuando vemos esto, el primer versículo, yo me acuerdo, en mi primer estudio bíblico jamás en mi vida, abrió en San Juan y leyó este versículo. Me quedé así. Yo leía los otros 3 evangelios porque me gustaban las historias de Jesús, los eventos, las conversaciones, los milagros y demás, pero tratar de entender esto, el prólogo de San Juan, pero otra vez esto no es para un franelógrafo. Trata de visualizar lo que está diciendo y no puedes. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora, Juan escribió esto para fines del primer siglo. Cuando él ya tenía más de 90 años, escribió esto. Esto fue escrito después de Apocalipsis, cuando él estuvo en exilio en Patmos, bajo arresto por Roma, en la isla de Patmos. Fue escrito después de las 3 epístolas, primera, segunda y tercera de Juan, y después de eso, ya en Éfeso, escribió este evangelio. Le trajeron diferentes ejemplares de los evangelios que se circulaban, y Juan dio fe por Mateo, Marcos y Lucas, dio fe por eso. Y dijo, esto sí es verídico, y esto es, o sea, dice, eso es auténtico. Y había otros evangelios que se circulaban y los descartó Juan. ¿Por qué? Porque ya en 20 años, en 30 años se multiplicó todo y había mucho error, y lo ves cuando en las epístolas lees de Pablo, lees y te das cuenta de los errores que ya pronto se circulaban. Pero cuando Juan escribió esto, él está escribiendo cuando ya el error se tenía más, ya no era tanto el error del judaísmo y de judaizarse y circuncisión y guardar lunas
buenas nuevas y días de reposo y todo. Eso ya no era tanto el error para los gentiles, era el error de la personalidad, de la naturaleza de Jesucristo. Entonces, por de ahí, tiempo después, todavía persistía. Entonces, de ahí viene ese credo, que es Dios de Dios. Un error, el arrianismo hoy persiste y es los testigos de Jehová, que es Dios pero con D minúscula. Es una creación del creador infinito y eterno, pero no puede ser también infinito y eterno. Pero entonces el credo por eso está especificando ese punto, que es un resumen de lo que dice en la Biblia acerca de Jesús. Mucho de eso viene de aquí mismo. Por eso, Dios de Dios, luz de luz. O sea, cuando Dios dijo sea la luz, no hizo al verbo, el verbo hizo la luz. Entonces, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Y estamos hablando en esos. El problema es que eso quedó tan lleno de polvo por ser ya catequesis, por ser ya repetición y memorización y sin exposición. Acerca de, bueno, ¿y eso qué es lo que se está diciendo cuando se dice eso? En muchos lugares del mundo todavía creyentes memoricen y aprenden eso. ¿Por qué? Es como un himno nacional. Expresa nuestra identidad, es nuestro credo. Esto es lo que yo creo, eso es lo que significa credo. Entonces, versículo 1, en el principio. Esa palabra principio no es un término de matemáticas, o sea, en el primer segundo o el primer minuto, o sea, no es cuando empezó a correr el reloj, sino es la idea del origen absoluto. O sea, que eso ya es como el concepto de cero para nosotros. Cero no es un número. Cero por eso es infinito. O sea, ¿qué es lo menos de uno? Cero, no. Eso es porque no das opciones. Menos de uno es 99.99 y así eso es menos de uno. Son fracciones. Algo menos de uno es la mitad de uno o la octava parte de uno o la milésima parte de uno. Pero no es cero. No es menos que uno. Entonces, pero Dios no es cero. Dios es lo opuesto de cero, que es todo, es infinito y es eterno. Entonces, ¿cómo explicamos eso? Exacto. ¿Cómo concibes el universo sin el universo? ¿Cómo concibes el tiempo sin el tiempo? ¿Cómo concibes luz sin luz? Entonces te das cuenta, un error que tenemos siempre en eso es Dios dijo sea la luz. ¿Y qué estás pensando? Tú estás viendo el espacio como Star Wars, con estrellas ya. El gran espacio, así con estrellas, y ¡puf! Y hay una explosión, una estrella, ¡puf! Sea la luz. No hubo espacio. O sea, en cuestiones físicas, lo que es espacio y tiempo y volumen, no existía. Pero entonces el problema con eso es que empezamos a reducir a Dios a nada. Entonces, ¿qué es lo que siempre se ha preguntado? Bueno, entonces, antes de Dios, ¿qué había? No podemos decir eso, porque Dios es el origen, Dios es el principio. Entonces, en el principio era el verbo. Ahora, ¿por qué dicen verbo? La palabra original es logos, que no es fonema, no es una palabra. En algunas traducciones lo traducen, en el principio era la palabra. Y eso es una equivocación, aunque la palabra logos se puede traducir palabra, pero queda menos. O sea, al decir logos y decir palabra como significado queda en algo reducido. Y la traducción que le dieron es verbo, porque un verbo no es estático, es movimiento y se puede conjugar. Entonces, una palabra tiene un significado, es lo que es cuando yo digo rosa o hot cake o automóvil. Eso es. Ahora pueden haber muchos automóviles, pero o pueden haber rosas de muchos colores, pero la rosa, aunque sea blanca, es rosa. Aunque sea amarilla, es rosa. Entonces cuando vemos eso, o sea, eso es lo que es y nunca es otra cosa. Pero verbo es la idea de poder conjugarlo, que es entonces
Si es yo soy, yo fui, nosotros somos, entonces le aplicas personalidad y siempre se ubica en tiempo haciendo algo. Eso es un verbo. Entonces lo traducen así. El principio era el verbo y el verbo era con Dios. ¿Y por qué dice era y no estaba? O sea, tú no dices, ¿dónde son mis llaves? Dices, ¿dónde están mis llaves? Estoy buscando. Nadie ha visto mi celular. No sé dónde lo dejé. Está junto al refri. No, no dirías, es junto al refri. Pero estamos hablando del origen absoluto, eterno, infinito. Entonces el verbo era con Dios. Y esos son detalles muy importantes como Juan lo escribió. Muy importante en eso, que no hay un punto que puedes decir antes y después con el verbo. Así como con Dios no puede haber un antes y después. Antes de esto no había Dios, antes de esto no había verbo. No hay un antes de eso. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y tú lees esa frase y dices, ¿por qué decirlo así? O sea, es suficiente decir, Él hizo todas las cosas. Y hay versiones y traducciones que como que simplifican eso y digo, mira, no puedes redactar o editar la deidad. No sé, simplemente no, o sea, no lo puedes simplificar. Es Dios, es infinito, es eterno. Entonces, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y dices, no, sí, qué complicado decir, parece que hasta cantinflea. No, así lo escribió Juan. Nada de lo que existe sin Él, el verbo. Entonces, si Él es una de las cosas hechas, o sea, ¿dónde andaba Jesús ¿dónde andaba antes de Belén? Antes de nacer. ¿Dónde andaba? Entonces eso es difícil para nosotros comprender. Ahora, un teólogo en la antigüedad trató de explicarlo así, que no es una explicación adecuada, no las hay. La mejor explicación es textualmente lo que dice la Biblia. Eso es lo que Dios dice acerca de sí mismo. Pero otra vez, o sea, ¿qué puntos y qué de referencia, en qué marco podemos poner el concepto eterno o infinidad? Entonces, lo explicó así como el fuego es combustión, es luz y es calor. Entonces tienes a la Trinidad. La sustancia del fuego tanto es luz, porque ya después en la física han visto que la luz son partículas, son fotones se llaman. Entonces son partículas entonces lo que llega a tus ojos de luz realmente es eso, pero es parte de la misma sustancia que produjo la luz. La luz es parte de esa sustancia, es en sí, no habría luz si no hubiera fuego, pero no puede haber fuego sin luz. Entonces con ese concepto y aparte el calor. Entonces ya en la física sabemos que puede haber fuego sin luz y sin calor porque en el espacio que hay. Digo, pues sí, ve volando al sol en el espacio a ver qué encuentras cuando llegas cerca. Si hay calor y si hay luz. Pero entonces, o sea, lo intentó explicar de esa forma, que tienes al mismo tiempo fuego, luz y calor. Entonces Jesús por eso dice, si me has visto a mí, has visto al Padre. Pero en cambio dice, no puedes ver el Espíritu Santo. Juan capítulo 3, cuando está explicándole a Nicodemo cómo es nacer de nuevo, que el viento viene de donde no sabemos y no sabemos a dónde va, así es con el que nace del Espíritu. Entonces el calor no lo ves, pero lo puedes sentir. O sea, es evidente de dónde viene el calor y entre más cerca, más te calienta. Y dice, nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces, cuando la Biblia menciona esas cosas de meditaciones y tratando de pensar y explicar a gente como nosotros, alguien sacó esa figura del fuego con fuego, calor y luz. Ahora, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho.
Podríamos decir, y algunos han dicho, de lo que pasa es que para fin del primer siglo ya evolucionó la teología, como que crearon una religión, entonces empiezan a encontrarle sus errores y sus huecos y dar como explicaciones y ponerle parches a su sistema operativo. Y realmente no es el caso. Estos hombres no tenían tiempo para escribir estas cosas, no se ponían a poner artículos y publicar libros. Escribían una carta sobre la marcha, o solo Pablo, porque estuvo encarcelado, escribía porque no pudo ir con la persona. Entonces, todo lo que es del Nuevo Testamento fue escrito por urgencia, no por conveniencia y no para como fabricar algo. Entonces cuando ves eso, Juan está viendo lo que está pasando. Y los otros tres evangelios te dan una idea muy completa de quién es Jesús, lo que hizo, lo que enseñó y lo que pasó y su resurrección. Y hemos hablado de eso mucho. Ahora, Juan empieza entonces y da 7 señales principales acerca de Jesús. Dice al final, hizo mucho más, pero estas cosas, da 7 señales principales que Jesús hizo y 7 declaraciones que él hizo acerca de sí mismo. Él, cuando dice, yo soy la puerta, yo soy el pan, yo soy el buen pastor, yo soy la vid verdadera. Entonces cuando da esas declaraciones, es lo que soy. ¿No? Entonces, muy importante es eso, porque cuando lo ves así, está hablando en términos absolutos, no nada más perceptivos, o sea, no como lo percibes. Porque cuando Jesús está diciendo, yo soy el buen pastor, ¿cuándo cuidó ovejas? ¿Cuándo? O sea, ¿cómo puede decir, yo soy el pan que descendió del cielo? ¿O qué tal? Yo soy la luz del mundo. Pero lo que él está diciendo es, yo soy la luz del cosmos. Pero como dice el credo, pues Dios hizo la luz y ahí está el verbo. No, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado. Y esos son puntos muy importantes, porque si no, estaríamos todavía en nuestros pecados. Si Jesús no es Dios infinito y eterno, su sacrificio por nosotros solo bastaría para una persona. ¿Y sabes qué? Ya se tomaron todas las fichas, entonces quedamos fuera. Pero siendo el eterno, infinito Dios, es muy importante. Entonces, pero ve lo que pasa en este prólogo, en la introducción, que son los primeros 18 versículos, lo que él está diciendo. Luego llega a Juan. ¿Por qué menciona a Juan el Bautista? Aquí no es Juan el apóstol, sino Juan el Bautista. Dice, hubo un hombre, versículo 6, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Ahora, ¿por qué esto? ¿Por qué lo menciona? Y pues es eso. El error que se circulaba es que Jesús es una manifestación como un avatar más de la deidad, pero viene siendo como profeta, como otro Buda, otro Krishna o algo así. Entonces es otro más. Entonces viene uno que es como la luz y cada destello de la deidad nos está alumbrando más y más. Entonces llega Jesús y así es un poco más de luz. Entonces otra vez es luz de luz. No es algo producido por la luz, sino Él es la luz que sale de la luz. Entonces así, por eso en un cine, si alguien pone la pantalla de su celular, hasta allá lo puedes ver, por la oscuridad dentro del cine. Ahora, es eso, en ese instante, esa luz está en tus ojos. Ahora, Él vino por testimonio, no era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Pero Jesús dice, yo la luz he venido al mundo. Yo, la luz, he venido al mundo. Entonces es una declaración muy contundente de parte de Jesús. O lo dijo o no lo dijo. Y tenemos que, esos son otros temas que ya hemos visto, que en base de qué vamos a creer a estos hombres que escribieron así. O lo dijo Jesús o no lo dijo. Entonces si lo dijo, si es un hecho histórico que en verdad lo dijo, yo soy la luz del mundo, entonces tienes que decir,
¿Sabía Jesús lo que estaba diciendo o no sabía lo que él estaba diciendo? Nomás inventó, estaba así como delirando. O sabía o no sabía. Si no sabía lo que él estaba diciendo, entonces era un ignorante, prisionero de su época, o sea, sujeto a las limitaciones de su época, o sabía lo que estaba diciendo. Y si sabía lo que estaba diciendo, pero no era verdad, entonces es un fraude. Pero si sabían lo que estaba diciendo y es verdad, entonces es Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de verdadero Dios, engendrado, no creado. O sea, hay una regla en la lógica y lo usan en litigios, lo usan en la ciencia mucho, que es acerca de la navaja de Occam. Occam fue un clero y un teólogo en como el siglo XII, pero él simplemente dijo que tienes que buscar las referencias y las explicaciones más sencillas, de menos elaboración y de menos pasos. Siempre van a ser las más verídicas, las más confiables. Entonces, por eso, otra vez vamos con eso. O Jesús es un fraude, o es un ignorante, loco, no sabe lo que está diciendo, o ya podemos agregar otro en el siglo XXI, o es leyenda, nada más, es una leyenda, y hay que conocer eso porque nos ayuda a ser mejores personas, o es quien él dijo ser. Entonces es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado. Ahora, hay un problema. Cuando entonces hubo otra controversia en la iglesia, un error fue acerca de su deidad y su humanidad. Cuando Juan escribió esto, nadie estaba ya discutiendo su humanidad. En Hebreos dice, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Entonces eso fue precisamente para refutar la idea de que él fue un ángel que tomó forma humana, pero Dios no puede morir. Y alguien hasta hizo una canción, Dios nunca muere. Pues, ¿cómo? O sea, ¿cómo muere Dios en la cruz? Entonces fue un emisario de Dios, pues ¿cómo puede ser? O sea, Dios muere y el mundo deja de ser. Entonces la doctrina trinitaria ahí estaba y está en toda la Biblia, pero tuvieron que definir y explicar. Pero entonces llega un tropiezo. Al discutir todo eso, entonces, ¿qué es María? Y hubo una controversia y hasta excomulgaciones por eso. ¿Qué es la madre de Dios o la madre de mi Señor? ¿Quién es María? Y a base de eso hoy tenemos problemas y errores también. Porque si es la madre de Dios, entonces la tenemos que elevar. Su naturaleza, la naturaleza de la Virgen María tiene que ser elevada para que ella sea madre de Dios. Pero si es la madre de mi Señor, como dijo su prima Elizabeth cuando llegó su salutación, así, y Juan Bautista saltó en el vientre de su madre y dice, ¿cómo me es concedido así la madre de mi Señor? Ok, entonces Elizabeth lo dijo así, no que, újule, es la madre de Dios, no, la madre de mi Señor. Entonces es eso, era portador de Dios o madre de Dios. Y toda esa discusión hubo en la iglesia y se quedó parte de este lado. Y hemos visto lo que sucede a través de siglos con un pequeño error de cómo decir simplemente entre madre de Dios y madre de mi Señor. Y simplemente como eso va abriendo más y más una grieta. ¿Okay? Entonces por eso estudiamos y por eso hago mucho hincapié en muchas cosas. Y a veces dices, ay, pero Jaime, eso ya me lo sé, ya lo creo. Qué re bueno, transmítelo. Apréndetelo y transmítelo. ¿Por qué? Por no aprenderlo bien, por no ver la distinción, algunas cosas no se han transmitido bien y hay error y hay confusión. Entonces, otra vez es eso. La encarnación en sí es muy difícil para nosotros porque entonces vemos a Jesús que no sabía todo.
Cuando preguntan por él unos gentiles en la fiesta de la Pascua, en los días anteriores, en los panes sin levadura, y están preparando, y entonces vienen a preguntar por él y dice, ya ha llegado la hora. Así supo que había llegado la hora. Había estado en Jerusalén muchas veces, pero ok, eso es, esto ya va a ir caminando. Él sabía quién le iba a entregar, pero es evidente que no sabía qué iba a hacer con un beso. Entonces el Padre reservó cosas. Jesús quitó, así, se despojó. La palabra en griego en Filipenses 2 es se derramó, se vació, así como una jarra, vaciando todo el contenido. Así se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Entonces se hizo humano, se humanó, es otra forma de decirlo, es la encarnación. Entonces parte de la terminología de encarnación es eso, viene directo de la Biblia. El problema es que nosotros ya nos movemos en otro marco filosófico diferente al primer siglo. Porque entonces si se encarnó, nosotros estamos así. Pero tú tenías que saber eso. Cuando Jesús lloró en Juan 11, ve las cosas que Juan incluye. Jesús lloró. Eso es importante. Porque nosotros decimos, no, pues antes sabía eso, pero ya lo viví en carne propia. Y podemos decir de Dios que Dios sabe todas las cosas, ¿no? Pero ya las vivió en carne propia. Dijo en la cruz, tengo sed. Estaba sudando con sangre en su sudor en el huerto de Getsemaní. Tan grande fue su angustia. Ahora está angustiada mi alma hasta la muerte. ¿Y qué diré? Padre, líbrame de esta hora. No, sino para esta hora he venido. Entonces en tu mente, cuando tú estás pensando en un nacimiento y el pesebre en Belén, y ahí está todo padrísimo, tienes que recordar una cosa. José y María no tenían dónde sentarse. Es un establo. No tiene sillas, no tiene bancas. Y para que no acostaran al niño en el piso, un pesebre. Pero también incluye en tu mente, simplemente para nunca perder el eje de la gracia de Dios, incluye en tu mente por ahí colgado en un clavo en el establo una corona de espinas. Porque a eso vino Jesús, vino a recibir una corona de espinas por nacer, por haber nacido. Algo que nunca damos a ningún niño. Yo he visto algunas fotos y videos de horrores en Siria, en Irak, de un niño que ISIS lo agarró, mató al papá, se llevó a la mamá y a sus hijas y tuvo que abandonar su bebé de como 8 meses, algo así. Y ahí está, con moscas, muriéndose así, expuesto el bebé. O sea, y lo ves y quien tomó el video todavía se movía un poco. Yo nomás así digo, ¿cómo? ¿Ese niño por eso no nació? Y la mamá que con llanto y golpes le quitaron su bebé y ahí lo dejaron así, tirado en tierra en la calle. Y el horror. Entonces tú ves eso y dices, María no sabía mucho de eso. Y Simeón le dijo, una espada traspasará tu propio corazón. Entonces es eso. O sea, ¿quién puede decir si este niño para esto nació? Solo una mamá puede decirlo. Entonces sí le hace singular a María por eso. Es una mujer singular por eso, pero no en virtud de quién era, sino en virtud de quien dio a luz. Por el bebé que cargó en sus brazos, que tuvo que saber lo que es y vivir en carne propia lo que nadie debe vivir. Entonces, seguimos leyendo. Versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Otra vez, eso es de Platón, el filósofo Platón. O sea, la luz verdadera, la luz que representa la luz, es la luz que un foco produce o el sol produce, una antorcha en la noche puede producir una lámpara de aceite. Eso es la luz que representa la luz verdadera. Entonces es un concepto que él pudo captar como filósofo pensando y que
capacidad de pensar, y lo bueno es que tenía tiempo libre para estar pensando y no tenía que ver de qué iba a comer. Pero eso es lo que Él pudo producir. Nada más que Él no nos pudo llevar a la luz. No nos pudo llevar a la luz verdadera que alumbra a todo hombre. No, o sea, es que ha de haber. O sea, necesita haber un verdadero para esto que es sombra. Entonces, cuando lees el libro de Hebreos, por ejemplo, ves eso que es la sombra y la realidad es celestial. Y lo terrestre es la sombra, es la figura nada más. Entonces, cuando dice, no era Él la luz, Juan no es ni siquiera figura de Jesús. Es para dar testimonio de la luz. Cuando dice aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba. Entonces imagina eso. En el mundo estaba la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Por eso dijo, yo soy la luz del mundo. Y sana a un ciego que nació ciego, que jamás en su vida vio luz. Entonces Jesús, entre todos los ciegos, optó por ese momento para decir, yo soy la luz del mundo. ¿Sí me explico? Y Juan así escoge entre muchos milagros, escoge ciertas señales y ciertas declaraciones que Jesús hace acerca de sí mismo. Entonces, otra vez, no es un maestro nada más, ni siquiera es profeta nada más, ni siquiera es un siervo de Dios nada más Jesús. Tiene que ser lo que es o estamos aún en nuestros pecados, es peor. Entonces no hay respuesta, no hay esperanza. O Jesús es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado. Pero ¿cómo entonces? ¿Cómo engendrado? Porque hubo un momento que María no tenía un embrión en su vientre. Hubo un momento en la vida de María que esa criatura microscópica que está creciendo y creciendo y a rato tiene meses y a rato ya da a luz a un bebé. Y tiene 10 deditos en sus manos y 10 deditos en sus pies y como todo bebé lo están sosteniendo y le da pecho y dices, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Pero necesitas ver dos cosas de la encarnación, de ese proceso. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía al mundo, en el mundo estaba. Tienes que ver dos cosas de eso. Número uno, que Dios no odia su creación. Eso es parte del error. Entonces parte de lo que era una mala interpretación de las cosas es que entonces hablamos de un término como concepción inmaculada, que da a entender que relaciones sexuales entre marido y mujer no son limpias. ¿Okay? Entonces concepción inmaculada, sin pecado. Pero la Biblia dice que Jesús nació de mujer, nació bajo la ley. Si nació bajo la ley, nació entre pecadores, mas sin pecado. Entonces dices, ¿cómo? Pero otra vez, para decir, ok, pues si Él empezó a existir, y al empezar a existir es hijo de Dios, entonces es madre de Dios María. ¿Sí me explico? O sea, ¿ves cómo puedes conectar dos puntos equivocadamente? Y de ahí ya crece más la levadura en la masa y con más equivocación. Pero si Él siempre ha existido, que en el principio, no es cuando el reloj empezó a caminar, sino cuando no existía ni la palabra ni la idea de un reloj, cuando el tiempo no se contaba, pero la Trinidad, el Padre, el Verbo, el Espíritu Santo, perfecto amor, perfecta comunión, perfecta comunicación en eso. Jesús en Juan 17, ve cómo abunda eso en el Evangelio de Juan. Jesús en Juan 17, una de sus peticiones que hace por nosotros es que estemos con Él y que veamos su gloria. La gloria que tuve contigo, Padre, antes que el mundo fuese. Imagina los discípulos en la mesa, en el aposento alto, en la cena de la Pascua. ¿Qué? O sea, yo quiero ver la gloria que tendrá el Mesías, el hijo de David, en su reino. Eso es futuro. Pero gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Antes de decir sea la luz, existía la luz. Él. Entonces la luz física, o sea, partículas de energía, fotones, que es luz, empezó a existir, pero Él existía. La verdadera luz existía antes que hubiera algo que produjera luz. ¿Sí me explico? Entonces,
En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Versículo 11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Ahora tenemos que entender una cosa. Dios no odia a su creación, entonces escoge como primera cuna. El mismo creador escoge la matriz de una mujer para ser su primera cuna y su segunda cuna un pesebre. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pero eso es la encarnación. Cuando tratas de entender todo eso, tú dejaste tu trono y tu gloria, Señor, al venir a Belén a nacer y lo acostaron en un pesebre. ¿Qué es eso? Pero necesitas ver que para Dios un pesebre no es malo. Un pesebre no es sucio para Dios. Un pesebre no está feo. O sea, yo los he visto, parejitas jóvenes, así, el gastadero que hay para arreglar el cuarto del nene que va a llegar el heredero y va a ser americanista igual que yo, Chivas igual que yo. O sea, y luego es niña, bueno, no importa, igual le pongo la camiseta. Entonces, así. O sea, con su tool para los moscos y tienen hasta cámara y monitor por si respira diferente. Ya están. Entonces todo así, dietas y etcétera, todo así. ¿Y tú crees que José y María no habrían hecho algo así de ser posible? Pero necesitas ver, Dios dice, sí, un pesebre está bien. Porque Él hizo la madera. La verdadera madera de los primeros árboles que a través de milenios uno nació y lo tumbaron y lo aserraron y se hicieron tablas y él hizo las semillas que a través de siglos fueron alfalfa y paja y trigo y todo eso para hacer el forraje y poner un poco de eso y así acostar al niño. O sea, ve eso. ¿Qué es eso? ¿Qué cosa es todo eso? Entonces, eso no es un problema, pero otra cosa. ¿Por qué nos redimiría Dios siendo uno de nosotros? ¿Por qué? O sea, simplemente Él es Dios. Él puede decir, ok, bueno, no lo vuelvan a hacer y sana, colita de rana y ya vamos a volver a cero su cuenta de pecados. Pero no lo vuelvan a hacer. Pero el problema aquí está en versículo 11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y hasta el día de hoy, y amando a Dios como le amas, y buscando a Dios como le buscas, pero tenemos este problema. Distracción. Entonces, aún eso, María, la primera señal que hizo Jesús, su primer milagro, dice, no tienen vino. Y él dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? No ha llegado mi hora. Pero aún así hizo una señal. Y ya pum, ya se infló eso, porque entonces, si tú quieres, o sea, quien tiene palanca es su mamá. Entonces ve con María y aunque no sea adecuado y no sea el momento y no esté autorizado de ya sabes quién, ella te consigue a través de Jesús todo. Y así, se hace todo un error a través de eso. ¿Quién sabe lo que estaría? No nos dice lo que estaría pensando María, nomás así como toda mamá, no tienen vino. Te dije que no trajeras tus amigos y ahora no alcanza. Es mucho más probable que eso es lo que quería dar a entender. Era mamá. O sea, te dije, y esto así oliendo a pescado como vienen y todo, que no tienen casa donde comer. O sea, ¿por qué los traes? Es que son mis amigos, mamá. Pero entonces hace su primer milagro. Y el primer milagro que Dios hace es simplemente acelerar un proceso natural. Porque todo el año el agua se convierte en vino. Tú puedes ir a cualquier viñedo y ver cómo así las uvas están, así se van llenando y llenando y llenando, así madurando. Vienen a cortar las uvas y luego las van a machucar y va así sacar el jugo y todo eso. Y así, pero se llena de agua la uva y se convierte en vino. Es un proceso muy lento. Entonces puedes ver ya tu Cabernet Sauvignon, así lo puedes comprar aquí, dice, oh, eso es muy caro, es muy buen vino. Y puedes ver todo eso, pero Jesús nomás así, llenen las tinajas, pero esas para agua de lavarse ceremonialmente, ni siquiera agua de tomar. Lo van a llenar de un estanque, no del garrafón.
Sí, 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 de lo más común, el agua que es para lavarse las manos, agua de la cisterna. Prum, y cuando lo sacan es vino y buen vino. Entonces dices, ¿qué es esto? Sí, de lo más común. Pero él está diciendo algo acerca del Creador cuando hace esa señal. Así como está diciendo algo acerca del Creador cuando nace en Belén y lo acuestan en un pesebre. ¿Qué? ¿Qué? O sea, ¿dónde acostó Eva a Caín? Probablemente en paja. ¿De dónde sacó Dios a Adán? De tierra virgen. Nunca había, o sea, Dios no sacó bueyes y osos y lobos y todo eso de la tierra. No nacieron de la tierra, habló y fueron. Habló y fueron los peces, habló y fueron las plantas, pero formó al hombre del polvo de la tierra. Entonces, de tierra virgen, Dios tomó y formó a Adán. Y de una madre virgen, Dios tomó y formó al postrer Adán. Y Dios está diciendo algo acerca del Creador. Es muy importante ver eso. Y dices, ay, sí, pero yo quiero Navidad. ¿Tú quieres renos y Santa y todo eso? ¿En serio? Ahora, siempre adornamos lo que más apreciamos. Por eso cada 2 de noviembre arreglan en el panteón. Hasta lo he visto con cristianos. Una vez me topé con un evangélico en el panteón en Tehuacán. Fui nomás para ver, para decir, pues, ¿cómo se hace esto? Y ahí estaba bien chiviado, pero pues sí, ahí estaba sepultada su mamá. Y sí, qué feo que todo está tirado, está abandonado y todo lo demás bien barrido y regado y con flores y todo eso. Y esto, pues aquí yace alguien que a nadie le importa. Entonces fue a arreglar y hasta con cempasúchil. Y bien así apenado, digo, y era tocayo, ¿qué onda, Jaime? Hola, buenos días. y rasposa su voz y digo, qué bueno que estás recordando a tu mamá. Fue una gran mujer. Sí. O sea, la perdió, eran muchachos y murió de cáncer. Entonces dejó un vacío. Ahora dices, ay no, pero es una costumbre prehispana, indígena. Mira, la costumbre de honrar a tu mamá, espero que entiendas a través de chanclazos toda tu vida, es algo que ha existido mucho tiempo más que los españoles o el catolicismo. Ok, entonces, con eso vamos. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. La distracción es nuestra. Estamos en el momento más así, estás adorando a Dios, hay un nudo en tu garganta, dices, ¿cómo Dios no me ayuda a cantar bonito? ¿Por qué le digno? Y así, y luego estoy cantando chido, estoy sintiendo muy bien. Creo que Dios no se olvida de lo que hablé ayer. Entonces, o sea, ya estás distraído, ya estás todo envuelto, ensimismado. Así, la distracción es nuestra. Entonces ve, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. No es natural ya en el pecador ver lo que Dios está haciendo y saber responder. Por eso dice, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y potestad, es derecho, es autoridad. Es libertad, la palabra en griego se puede traducir como libertad de acción, poder moverse bien. Entonces imagínate, Dios, porque tú crees en el nombre de Jesús, tienes libertad de moverte como hijo de Dios. Tienes libertad de pararte, enderezar tu espalda, tu cuello, levantar la barba un poco y decir, no tengo derecho propio, Él me autoriza ser llamado hijo de Dios. Ahora, se maneja eso mucho de adopción en el Nuevo Testamento. Ahora, parte de nuestro problema es que adopción es lo que haces con gatitos, con perritos, o cuando es una pareja que no puede tener un embarazo, entonces es adopción así. Entonces, ¿y por qué? Es orgullo adoptar un perro y es vergüenza adoptar a un niño. ¿Por qué somos así? Pero adopción en el Nuevo Testamento no es ir por un huerfanito y hacerlo tuyo.
sino aunque sea hijo natural, que es te clonaste en este bebé, ahí está, hasta peloncito como tú, así. Es simplemente ya hacerlo como un acto civil, en un registro civil, decir es mío, es reconocerlo. Dios lo hizo, Padre Él lo hizo con el Hijo y el Espíritu Santo como testigo, segunda voz en eso en el río Jordán, cuando Jesús salía del agua, este es mi Hijo amado. ¿Por qué lo mencionan? Ay, dice, no, pues cuando dice hijo es hijo entre comillas. Cuando dicen amado es también entre comillas. En quien tengo complacencia también es simbólico. O sea, tenemos que ver eso. O sea, no, o sea, otra vez la navaja de Occam. O, ¿qué tal si es exactamente lo que está diciendo? Es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Por qué Jesús sabía a los 12 años? Yo debo estar en los asuntos de mi padre. Pero fue a Nazaret y se sujetó a José y María y les fue obediente. Porque eso es parte de. O sea, el ser superior a toda la humanidad no te exenta de obedecer a tu mamá. O sea, es tremendo eso, o sea, pero tenemos eso de que todo lo que va a ser divino y celestial no tiene nada que ver con la humanidad, pero cuando dice que Dios hizo al hombre, varón y mujer, y los hizo, no él, sino los, hizo a su imagen. Nosotros todos de alguna manera estamos diciendo, sí Dios, aquí estoy. Y tú me hiciste. Pero al mismo tiempo estamos con distracción y con indisposición hasta cierto punto. Y muchos, así no se nos da. Mas a todos los que le recibieron. Es interesante, qué ironía, es una contradicción. Él vino a lo que Él hizo para ver si lo que Él hizo le recibe. ¿Cómo? O sea, si Él me hizo, no es cuestión de que si yo le reciba o no. Pero el ser humano es el diferente entre toda la creación. Dios dice al sol, estate aquí, ahí está. Dice a la luna, das vuelta así, ahí está. Dice al mar, hasta aquí llegas y hasta ahí llega. Dice al hombre, siéntate aquí. Dice, ¿por qué? Quiero voto por voto. No, el pueblo protesta, vamos a hacer esto viral. O sea, eso es el ser humano. ¿Pero por qué? ¿Y tú qué? Y, más dije, siéntate, te voy a servir algo rico. Pues no, estoy a dieta. ¿Y qué me quieres sacar? Si me das una bendición, ya me vas a exigir obediencia. Todo eso ha pasado por nuestra cabeza. Bueno, si yo me entrego a Dios, ya hasta se va a aprovechar de mí. ¿Sí o no? Si yo digo, si tú me quieres enviar a Marruecos, donde vi a alguien recibiendo a Cristo, ¿qué me va a hacer en Marruecos? ¿Qué me vas a hacer? Si tú me envías a Marruecos, ¿qué me vas a hacer allá? ¿Te das cuenta? Ahí estamos. Pero vino. ¿Crees que Dios nos dice, caray, yo no sabía que así iban a ponerse de trompudos? Él sabía. Él sabía. Y vino. Eso también es lo que entendemos de eso. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ser hechos. No en nombre solamente, sino ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre. Mira, Juan es el que introduce más el tema y en capítulo 3, os es necesario nacer de nuevo. Lo que es de carne, lo que es nacido de carne, carne es. Lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Por eso te digo, tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer del espíritu para ver el reino de Dios. Entonces, ¿por qué lo está diciendo tanto? Porque es eso, nosotros somos creados, no engendrados. Él es engendrado, no creado. Y parte de la encarnación es que Dios nos muestre que Él está dispuesto a entrar aquí. Él está dispuesto a usar carne y hueso humano y hasta sangre humana. Es preciosa para Él. Y es la sangre que habla mejor que la de Abel. Porque cuando tú lees eso en Génesis 4, dice, la sangre de tu hermano está clamando, pidiendo justicia. Y la sangre de Jesús está pidiendo perdón. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen.
la sangre que habla mejor que la de Abel. Entonces, cuando vemos eso, los cuales no son engendrados de sangre, o sea, no es, por decir, hijos de Abraham, de la casa de Israel, de cierta tribu, y tú tienes derecho. Y algunos entonces hoy dicen, bueno, me voy a hacer mesiánico, y en lugar de llamarme Jaime, me voy a llamar Jacob. Y vestir diferente, y ahora sí ya soy pueblo de Dios. No, no somos. No somos. Y no hay nada que le puedes agregar a un ser humano para hacerlo de la sangre de la casa de Dios. Entonces, ni de voluntad de carne, no es porque te dispones o porque tú hagas esfuerzos o porque se te da poder vivir así, no es de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, ni siquiera porque alguien te haga o porque alguien te reciba o porque alguien te diga, porque tú has orado esto y creíste en las 4 leyes espirituales, ahora así te dedico esta Biblia, ya eres hijo de Dios o ya eres hija de Dios. No es por voluntad de carne, no es por voluntad de varón, o sea, de un ser humano, sino de Dios. Es simplemente engendrados de Dios, creados y ahora engendrados. Pablo lo dice así en Romanos 8. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu mismo da testimonio. Somos sus hijos. Pero adopción es esto. ¿A cuántos de ustedes ya no vive tu papá? Ok, ¿y los demás? Se supone que sí. Pero la Biblia nos enseña esto, que aunque aún vive tu padre terrenal, somos huérfanos, porque Adán ha muerto. Porque Adán ha muerto. Y el pecado por uno entró, y por el pecado la muerte pasó a todos, por cuanto todos pecaron. Romanos 5, lo hemos visto ya. Entonces Adán ha muerto y somos huérfanos. Y a esa orfandad, esa es la encarnación, a esa orfandad, Jesús se hizo nuestro para hacernos suyo. A esa orfandad vino Jesús. Y no puso barrera, no puso filtros, no puso ayudas, no puso trucos para poder hacerlo. Vino en la forma más cruda, brusca, expuesta, vulnerable, imaginable. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne. Y eso es el misterio. ¿Cómo? El verbo por todas las cosas hechas. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y él era con Dios y él era Dios. En un principio que no tuvo principio. Desafía porque nosotros no podemos imaginar lo que era antes de lo que hay. O sea, no podemos decir, bueno, ¿y ustedes dónde vivían antes que yo naciera? Y te sacan fotos o te dicen, vivíamos en este departamento allá. ¿Allá? ¿Y qué? ¿Y había niños ahí? Sí, pero tú no existías. Entonces es difícil, para ti no importa mucho el departamentito donde vivían tus papás antes de nacer tú, porque no convivías eso, no era parte de ti. Entonces imagina, nos sentimos al saber que el verbo era con Dios en el principio y no había más que Dios. Y siempre había Dios. Y era perfecto, era completo. Y nos hizo y echamos a perder todo. Niños de cólicos, niños latosos, y echamos a perder todo. Entonces sentimos huérfanos en el universo, sentimos huérfanos al escuchar el Evangelio. Cuando escuchas canciones te llena de nostalgia. Nostalgia es pena o dolor por el pasado, es lo que significa la palabra. Es recordar, pero hay canciones y hay cuadros, hay poemas, hay esculturas que te hacen extrañar algo que nunca has visto, que quizás ya no exista, porque somos huérfanos, porque Adán ha muerto. Entonces, ¿qué es Navidad? Que el postrer Adán ha nacido.
entonces podemos ya declarar guerra contra las tinieblas, contra la desesperación, contra la melancolía, contra la soledad. Y no todos ustedes van a pasarla bien en Navidad. Que os ha nacido en Belén un Salvador que es Cristo el Señor. Es muy sencillo, es muy bello eso, pero algunos no la pasan bien en Navidad. Es de copas, es de borracheras, es de contiendas, es de indirectas. Si no vas es peor que si vas. Yo sé, y tienes que estar presente y tienes que convivir. Pero fíjate, cuando Jesús nació en Belén, no era bello. Lo hicieron bonito, lo hicieron bello. Pero esa noche no fue bella. Fue oscura, fue difícil, fue penosa para José, que nadie entre todo su parentesco les hizo un espacio para que su mujer diera a luz. Imagínate, así, total humillación, total de la sociedad. Sí, y ahí nace Jesús. ¿Y qué? ¿Y Dios preocupado? ¿Y Dios apenado? ¿Y Dios incómodo? No. Eso es lo que tenemos que ver en Navidad, decir, oh. Entonces lo empiezas a adornar. No va a salir tu ponche, el rompope va a estar muy raro, los buñuelos van a salir muy azudos. Eso sucede, eso es. ¿Sí? Y el tío de siempre hace visiones, siempre. O sea, eso va a ser. Pero ¿sabes qué? Navidad es una insurrección. Porque esa noche en Belén todo era como siempre es. Los pastores no ensayaron lo que tenían que decir junto al pesebre. José y María no ensayaron lo que iban a hacer esa noche. Todo vino así como paquete cayendo del cielo y cáchalo como puedas. Eso es Navidad. Entonces, y Jesús convive con eso en este mundo. Que los buñuelos no salen crujientes sino masudos. Que ahora te dije, ¿y dónde está la panela? ¿No trajiste panela? ¿Qué son buñuelos? Sí, pues. O sea, y siempre va a haber por qué tronar la boca. Siempre va a haber por qué, siempre está diciendo, pues hace 2 años fue mejor. O sea, siempre va a haber eso. Siempre. Y Jesús vino a convivir en medio de un mundo que no lo sabe recibir, que no sabe portarse el 24 de diciembre, que no sabe elevar bien su voz, que no sabe bien doblar su rodilla. En ese mundo es el mundo a donde vino Jesús a convivir y a salvarnos. Y lo pudo hacer, y lo pudo hacer, y eso es Navidad. ¿Nos ponemos de pie? Padre, te damos gracias otra vez, que aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre vino a este mundo. Y no nos encontraste en la mejor disposición ni preparado, pero ya yacía el mundo en oscuridad y en pecado. Y nos encontraste como no quisiéramos ser encontrados, pero nos encontraste. Y te damos gracias, Señor. Y pedimos otra vez, ven a nuestro corazón. Qué extraño que toda la creación cabe en un establo. Y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús.